Los modificadores son muy importantes dentro de nuestro trabajo, sobre todo en modelado. Algunos de ellos obviamente también para el proceso de animación dentro del programa. Vamos a tratar de explicar, digamos, de manera muy concreta algunos de ellos, partiendo de la siguiente base. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una pieza geométrica, la que tenemos aquí, vamos a crear algunas subdivisiones y queremos agregar un modificador a dicho objeto. Lo que hacemos es en la pestaña de Modify, aquí encontramos la lista de modificadores, las cuales, digamos, se ubican de acuerdo a unas áreas determinadas, pero haciendo clic derecho sobre dicha lista, aquí nos aparecen, digamos, una descripción más concreta de lo que son estos modificadores. Inclusive podemos hacer una configuración, y aquí nos describe de qué áreas, por ejemplo, si son de animación, si son de ediciones de malla, si son de manejo de coordenadas UV, si son de manejo de superficie, si son de deformaciones, en fin. En este caso, por ejemplo, vamos a explicar algunos de los que ya hemos mencionado en anteriores videos. Por ejemplo, lo que es el Mesh Smooth. No lo encuentro aquí. Mesh Smooth aplica un suavizado. Este suavizado se puede aplicar, digamos, de varios métodos, el bien sea el de NURS, el de sistema de salidas cuadriculares o el clásico. Y aquí vamos aplicando, digamos, unos niveles de interacción y de suavizado, y pues otros niveles que podamos aplicar acá. Hay unas configuraciones para cada modificador. Cuando nosotros queramos desactivar un modificador, pues simplemente lo que hacemos es hacer clic como desactivando el bombillito. Vamos a revisar, por ejemplo, lo que es el Turbo Smooth. Acá lo tenemos, igual tenemos unos niveles de interacción que nos van a prolongar el suavizado. Hay que tener en cuenta que en la medida que vayamos aumentando esos niveles, pues obviamente vamos a consumir mayores recursos en la máquina, ¿sí? Eh, Otro modificador interesante que tenemos nosotros es, por ejemplo, el de transformación libre, de formación libre de formas, o el Freeform Deformation. En él tenemos, digamos, principalmente tres modificadores. Por ejemplo, el 2x2, 3x3, 4x4 me indica que me marcaría unos niveles. Acá lo tenemos, por ejemplo, de 4 subdivisiones en cada uno de los extremos, y se comporta como una especie de latiz. Por ejemplo, para poder trabajar ya en él, lo que hacemos es definir si voy a manipular los puntos de control, por ejemplo, y en la medida en que yo comience aquí a, a manipularlo, pues voy a tener un comportamiento determinado en la malla. Aquí, para que se vean mejores resultados en cuanto al manejo de este modificador, yo recomiendo entonces que podamos definir varios niveles. Por ejemplo, acá voy a habilitar el Turbo Smooth, y en la medida que yo, por ejemplo, comience aquí a hacer este tipo de trabajo, vamos a observar de que va a tener una influencia mayor sobre la malla y de mejor manera, como lo estamos observando en este momento, ¿sí? Acá lo pueden observar. Acá pues no será influyente, pero si lo hacemos de esta manera, por ejemplo, perdón, hagámoslo acá. Aquí estoy moviendo el que no es, debe ser este. Exacto, entonces puedo manejar los volúmenes eh, de una manera más sencilla. En algunos casos el mover vértices, para poder lograr esto, pues nos va a quitar mucho tiempo, entonces este deformador nos va a servir mucho. eh, Podemos aplicar, como les comentaba, podemos aplicar bien sea el FF2, el FF3, el FF4. De igual manera, vamos a crear aquí otra cajita. Vamos a salir del modo de edición, vamos a crear otra caja. Vamos a aplicarle el deformador de cajas, y pues digamos que él va a aplicar también parámetros similares al anterior. La cuestión es que en este, por ejemplo, nosotros podemos establecer un número determinado de puntos. Si queremos que quede, por ejemplo, de 8, de las medidas que nosotros queramos, de la cantidad de subdivisiones, y luego ejercer control sobre él. En ese sentido, digamos que es una forma ya de personalización. Sería prácticamente el mismo concepto de los tres modificadores anteriores FFD, pero ya personalizado en cuanto a la cantidad de subdivisiones que yo quiera establecer. También tenemos, por ejemplo, lo que es el modificador de cilindros. Acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Entonces él se va a adaptar de una estructura acorde
a lo que es ya un cilindro como tal. Entonces su influencia va a ser mucho mejor, el comportamiento de la malla pues va a ser la adecuada, acorde a lo que nosotros estemos necesitando allí. En algunos casos, pues como les mencionaba en el video anterior, en el ejercicio o ejemplo anterior, en la medida que yo vaya incrementando la cantidad de subdivisiones para el cilindro, pues vamos a mejorar el proceso. Entonces pues sería interesante poder seguir, que ustedes le sigan explorando a esta herramienta o este tipo de modificadores. También es importante que diferenciemos, por ejemplo, que cuando nosotros creamos, por ejemplo, este tipo de geometrías, nosotros tenemos la opción de tenerlo como editable poly, editable patch o editable mesh, ¿sí? Que son ya propiedades intrínsecas de los objetos, es lo que se denomina, digamos, subobjetos o acá en 3D Max, o lo que se denomina, digamos, como componentes en malla, ¿cierto? En ese sentido, por ejemplo, nosotros es importante que tengamos en cuenta que nosotros podemos hacer un edit poly también, pero como modificador. Él igual va a cargar las mismas propiedades, los mismos componentes, y de igual manera también podríamos agregar un modificador que es bien sea edit normals, edit patch o edit mesh, ¿sí? Entonces para que lo tengan presente, digamos que cómo se comportan estos modificadores, de la misma manera como cuando nosotros ingresamos a las propiedades de dicho objeto o lo estemos convirtiendo como tal. Por ejemplo, por más que yo tenga acá una pieza poligonal, si yo quiero la convierto a NURBS o la convierto a editable patch o la convierto a mesh, entonces prácticamente estaríamos haciendo el mismo procedimiento con estos modificadores que he mencionado. También pues está obviamente uno de los modificadores más famosos, que como es el Symmetry. Vamos aquí por ejemplo a ingresar a editable poly. Es importante que cuando vayamos a establecer una simetría, nosotros eliminemos las caras sobre la zona con la que nosotros posteriormente vamos a querer hacer el espejo, ¿sí? Por ejemplo, esta situación de aquí. Acá entonces lo que vamos a hacer es ya aplicar el modificador Symmetry. Vamos a buscarlo aquí lo tenemos. Bueno, aquí se nos desapareció. Exacto, acá lo tenemos. Entonces él ya me está haciendo el espejo. Entonces una parte de él es la pieza original y la otra es el objeto como que está duplicando, el espejo que le está haciendo. Por ejemplo, si nosotros entonces comenzamos a manipular acá los vértices, digamos de qué manera, a ver, por ejemplo de esta forma, sí, posteriormente así. Entonces ya al momento de llevarlo acá al Symmetry, vamos a salir de editable poly, hacemos el Symmetry, acá estamos activando la opción y visualizando cómo nos está quedando dicho objeto. Aquí tenemos la posibilidad de establecer zonas de corte, una especie de distancia, verlo en otro eje, verlo hacia abajo, en fin. Entonces son unas opciones muy básicas, pero es un modificador muy interesante que utilizamos mucho en el proceso de modelado.